Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a compartir un tema que se llama avanzar hacia lo nuevo. Bueno, todos tenemos garantizado que vamos a envejecer, ¿no? Porque los días pasan, ¿no? Pero no todos tenemos garantizados el crecimiento. ¿Por qué? Porque el crecimiento es una decisión de parte de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces también Dios nos inspira, nos alienta y también nos dice en su palabra que nosotros debemos ir hacia lo nuevo y debemos dejar atrás lo pasado. En la Biblia, en el libro de Isaías 43, del 18 al 19, dice: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces, la palabra de Dios es clara y dice: no te acuerdes de las cosas pasadas. Muchos de nosotros a veces vivimos trayendo al presente cosas del pasado, ¿no? Y nos lamentamos o recordamos también una experiencia muy bonita que hemos vivido en el pasado y la añoramos, ¿no? Decimos: wow, esas temporadas, esas épocas que ya no volverán, ¿no? Entonces, recordamos cosas positivas, ¿no? Y también cosas positivas que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿no? Pero también a veces recordamos, muchas veces recordamos cosas negativas, ¿ya? Ahora, acá en la palabra de Dios dice que no debemos hacer eso, ¿no? ¿No? ¿Por qué? O sea, sí hay que darle la gloria a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas en el pasado. Sin embargo, se refiere a lo siguiente, ¿ya? La palabra gloria viene de la palabra hebrea que significa kabod y significa algo que tiene un gran peso. Entonces significa dar peso o dar honra a una persona, ¿no? Entonces es que tú le des más peso al milagro, ¿no? Que al Dios del milagro. O sea, te enfocas más en lo bueno que has vivido y dices: wow, esa experiencia, y le das más peso a eso, ¿no? En vez de darle la gloria a Dios, ¿no? Entonces, muchas veces nuestra mayor idolatría es recordar lo que Dios hizo, ¿no? Lo que Dios hizo en el pasado, y no recordar lo que Dios está haciendo ahora, ¿no? O sea, a veces hablamos del pasado como si nuestro presente estaría mal, como si Dios no estaría obrando, ¿no? Entonces, le damos más gloria a las cosas que al Dios de los milagros, ¿no? Entonces, muchas veces yo misma, y yo creo que todos, ¿no? Suspiramos con nostalgia, con melancolía por las cosas que hemos vivido en el pasado, ¿no? Y deseamos con todo nuestro corazón traer esas experiencias al presente, ¿no? Y volver a vivir esos momentos, ¿no? Entonces, acá la palabra de Dios nos dice que ya olvidemos, ¿no? Y cosas buenas que han pasado, ¿no? Porque si se lee el contexto, ¿no? Era cuando Dios lo sacó del pueblo de Egipto al pueblo de Israel, ¿no? Eso es una obra buena que Dios ha hecho, ¿no? Pero es algo bueno. Imagínense si Dios nos dice que las cosas buenas las dejemos ya en el pasado, imagínense y no es muy saludable, imagínense las cosas negativas. Si las cosas positivas ya no es muy saludable que siempre estemos viviendo en el pasado, imagínense con las cosas negativas, con esas malas experiencias que hemos vivido y estar siempre recordando, ¿no? Es que a mí me dijeron, es que me hirieron y, y a mí me abandonó. Y estar siempre con ese lenguaje, con esa, así, o sea, nuestro corazón expresa eso, nos sale, brota de nuestro corazón, cosas negativas del pasado. Entonces, Dios no quiere que nosotros vivamos así, ¿no? O también pasa, ¿no? Que también otros muchos se lamentan por las cosas que no han llegado a hacer, ¿no? Por las oportunidades que no han llegado a tomar, ¿no? Eh, y anhelan, ¿no? ¿Cómo me gustaría que esta oportunidad regrese a mi vida, ¿no? Y no se enfocan en el presente, ¿no? En el presente, en lo que Dios está haciendo en sus vidas ahora,
y en lo que Dios también tiene preparado para ellos en el futuro, porque Dios tiene para nosotros un futuro lleno de esperanza, ¿no? Dios tiene para nosotros un futuro lleno de esperanza. Entonces, gloria a Dios por lo bueno que ha hecho en nuestras vidas, gloria a Él por todo eso bueno que ha obrado en nuestras vidas, pero quiero algo más grande de Él. Quiero vivir los sueños que Él ha diseñado para mi vida, ¿no? Para tu vida, ¿no? Porque esas promesas, las promesas de Dios, pues no tienen nombre y apellido, ¿no? O sea, hay promesas por alcanzar de parte de Dios, ¿no? Y también Dios está obrando en el presente, ¿no? Dios está obrando en tu vida, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, cuando dicen, ¿no? Ya no traigan a la memoria las cosas pasadas. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos eso, hacemos en nuestra mente, hacemos un espacio para eso, ¿no? ¿Y qué también pasa en nuestras vidas, ¿no? Que estamos buscando, por ejemplo, comprender las cosas al inicio, ¿no? Analizamos y decimos, pero ¿por qué no hice esto? Debí actuar de esta manera. Pero, ¿qué solucionas encontrándole sentido a eso? ¿No? Entonces, mira hacia adelante, ¿no? Entonces, deja de agotar tu alma buscando una explicación, ¿no? Sí lo vas a entender, ¿no? Dios te va a permitir entender cosas, pero pero tú estar estancado en el pasado no es saludable, ¿no? Y ya Dios, a medida que tú vas avanzando en tu proceso, te permite entender cosas también. O sea, Dios sí te da respuestas, ¿no? Pero no debemos vivir, ¿no? En nuestra alma, porque nuestra alma se va a agotar, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros recordamos, ¿no? Cuando nosotros recordamos algo, nosotros no tenemos una mente fría que no siente. Nosotros recordamos con el corazón, ¿no? Porque recordar, esa palabrita viene del griego recordis, que significa volver a pasar por el corazón. O sea, por ejemplo, si tú recuerdas un recuerdo triste, por ejemplo, ¿no? Las emociones que tú sentías en ese momento, o sea, las vas a poder volver a experimentar, ¿no? Porque no te recuerdas con una mente fría, sino que tú sientes, ¿no? Y vuelves a experimentar esas mismas emociones del momento, ¿no? Entonces, vives de acordar también, acordar, la palabra acordar, es atar a una cuerda, ¿no? Entonces, terminas atado a esos recuerdos, ¿no? Que pueden ser dolorosos, o si has sido, por ejemplo, si has vivido una injusticia, ¿no? Te producen enojo, ¿no? Te producen mucho enojo. Entonces, el pueblo de Israel es un claro ejemplo, ¿no? De que ellos añoraban el pasado, ¿no? Entonces, en el libro de Números 11, ¿no? Se ve a un pueblo que camina a la tierra prometida, o sea, camina hacia lo nuevo que Dios tenía para ellos, pero se está quejándose de la provisión de Dios en el desierto. Y recuerda, ¿no? Lo que comía en Egipto, ¿no? Entonces, allá sí habían ajos, cebollas, allá sí comíamos carne, ¿no? Entonces, ¿por qué ellos no pudieron recibir lo nuevo de Dios? ¿No? ¿Por qué esa generación no pudo recibir lo nuevo que Dios tenía preparado para ellos? ¿Por qué? Porque andaban enfocados en el pasado, ¿no? Y en lo que habían dejado atrás, ¿no? No tuvieron ese enfoque, ¿no? Enfocarse, de entender, ¿no? De ampliar su perspectiva, ¿no? De ver lo nuevo que Dios tenía para ellos, ¿no? Y entender que Dios los había llamado a la libertad, ¿no? Y que ser libre es mejor que la esclavitud de Egipto, ¿no? Entonces, no lo habían entendido. Entonces, también el apóstol Pablo en Filipenses 3, del 13 al 14, nos dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, si yo quiero entrar a una nueva temporada en mi vida, necesito desarrollar un nuevo nivel de madurez, ¿no? Existe mentalidad que no te permite avanzar hacia lo nuevo, ¿no? Tenemos que cambiar nuestra manera de pensarlo, tenemos que prepararnos para lo nuevo, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres
iniciar, por ejemplo, un negocio, quieres iniciar ¿qué haces? ¿No? Por ejemplo, si es que, por ejemplo, quieres iniciar un negocio de bienes raíces, por ejemplo, ¿no? Tienes que prepararte, ¿no? Tienes que estudiar el tema legal, ¿no? De las propiedades, el tema de ventas, tienes que relacionarte con personas que estén involucradas, ¿no? Tienes que buscar sabiduría, ¿no? Tienes que buscar consejo de empresarios que ya están involucrados en este rubro, ¿no? Y bueno, también otros negocios, ¿no? Puede ser negocios de la alimentación, ¿no? Pero requiere que tú te prepares, ¿no? Y también requiere que tú cambies tu manera de pensar, porque hay patrones, hay hábitos que nosotros arrastramos, ¿no? De nuestras familias, que no nos van a permitir ir a ese siguiente nivel, ¿no? A esa nueva temporada, ¿no? Entonces, en Primera de Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, mi manera de hablar y de pensar y razonar era la de un niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé atrás las cuestiones típicas de un niño, ¿no? Entonces, cambian, ¿no? O sea, en cierta temporada de tu vida, ¿no? Piensas de una manera, ¿no? Pero a medida que tú vas creciendo, tienes que dejar atrás, ¿no? Tu manera de pensar, ¿no? Los años vienen con el tiempo, ¿no? Vienen con el tiempo. Pero la madurez viene con las decisiones y con la que aprendimos de ellas, ¿no? O sea, ¿qué aprendí no solamente se trata a veces de tener experiencias, ¿no? Porque a veces yo puedo tener experiencias y no puedo, y puede ser que yo no tenga aprendizaje. Entonces, se requiere también, tengo una experiencia y en base a esa experiencia yo evalúo, ¿no? ¿Qué aprendí de esta experiencia? ¿No? No solamente vivir la experiencia, sino también el ser intencional en qué yo aprendí de esa experiencia, ¿no? Entonces, ahora, si tú razonas como un niño, tus decisiones van a estar ajustadas a una perspectiva muy pequeña, ¿no? Por eso es que nosotros necesitamos enfocar nuestra mirada hacia adelante, ¿no? Y Dios nos abre el entendimiento, ¿no? Dios está obrando en nuestras vidas y Dios quiere abrirnos el entendimiento, ¿no? Quiere que nosotros podamos entender que tiene nuevas cosas para nosotros y nosotros requerimos prepararnos, ¿no? Entonces la vida es por etapas, ¿no? Terminas, bueno, acá en Perú es así, y las etapas, ¿no? De aprendizaje, de estudios académicos, es inicial, primaria, secundaria, universidad, ¿no? No sé cómo ser en México, pero la vida es por temporadas, ¿no? Terminas la etapa inicial, ingresas al nivel primario y entras a una nueva etapa, ¿no? Terminas primaria y entras a la secundaria, estás entrando a una nueva etapa, ¿no? Y cada vez que tú, por ejemplo, en tu primer día de clases en el colegio, tú no tienes el panorama completo. O sea, tu primer día de universidad, ¿no? Tú no sabes, o sea, no tienes el panorama completo, ¿no? Sabes que estás iniciando algo nuevo, pero no tienes el panorama completo, no lo miras completamente. Pero Dios sí lo sabe, ¿no? Dios sí lo sabe. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios porque Él sí conoce el futuro, ¿no? Él ha diseñado un plan perfecto para nuestras vidas. Entonces, me gustó mucho esta frase que escuché estos días, que dice que la fe no es un salto al vacío, ¿no? Sino que es dar un paso, ¿no? Al lado de Jesús, ¿no? Porque es seguir, ¿no? Los pasos hacia Jesús, porque Él conoce el futuro, ¿no? Jesús conoce el futuro, ¿no? Entonces es caminar de la mano de alguien que conoce el futuro. Entonces no estoy dando un salto al vacío, sino camino con Jesús, quien sí conoce, ¿no? Entonces es como, por ejemplo, cuando tú eres niño, por ejemplo, y tu papá te lleva a otra ciudad, por ejemplo, ¿no? En este caso, yo vivo en una ciudad de Perú que se llama Arequipa, y cuando era niña, mi mamá me llevaba a Lima, ¿no? Nos íbamos de viaje. Ahora, yo no conocía el camino, no conocía el camino, pero yo podía caminar, podía seguir a mi mamá porque yo sé que ella sí conocía el camino, yo sabía a dónde ella me estaba llevando. ¿Por qué? Porque yo confiaba en mi mamá, yo confío en mi mamá, es mi mamá. ¿No? Entonces, como puedo confiar en ella,
entonces la camino, ¿no? Entonces, igual, por eso me gusta mucho esa frase, que la fe no es un salto al vacío, ¿no? Entonces, necesitamos aprender a confiar en Dios, ¿no? Ahora, cuando nosotros no tenemos el panorama completo, lógicamente nuestro corazón se puede un poquito abrumar, ¿no? O la incertidumbre nos puede afectar, ¿no? Pero cuando nosotros entendemos que Dios sí conoce el futuro, ¿no? Y nosotros podemos confiar en Dios porque Dios es fiel, ¿no? Eh, los padres a veces, ¿no? Los niños siempre a veces reclaman, ¿no? Ah, mi papá me ha prometido algo y no ha cumplido, ¿no? Y los padres siempre quieren dar buenas cosas a sus hijos. Sin embargo, a veces también se equivocan, ¿no? Entonces, y a veces no cumplen sus promesas, ¿no? Y nosotros confiamos en nuestros padres porque sabemos que ellos nos aman, ¿no? Pero Dios es perfecto, Dios es fiel, entonces Él nunca nos va a fallar. Entonces podemos avanzar hacia lo nuevo, ¿no? Aun cuando no tengamos el panorama completo, porque estamos guiados por alguien que es fiel, por alguien que nos ama, ¿no? Estamos guiados por Dios, ¿no? Entonces necesitamos desarrollar una perspectiva más amplia, ¿no? Y ir hacia lo nuevo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál es el consejo de Dios, no? ¿Cómo yo voy a lograr ir hacia lo nuevo? En Efesios 4 dice, ¿no? Efesios 4:22 dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y la de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes, ¿no? Entonces, desháganse, significa pues no desechar como pensaba antes, ¿no? Por eso existe mentalidad que no te puede llevar a un siguiente nivel. Tenemos que desechar esa mentalidad que no nos permite avanzar, ¿no? Entonces debo darme cuenta que esa mentalidad no me ayuda, al contrario, me estanca, ¿no? Esa mentalidad, por ejemplo, de estar quejándose, por ejemplo, ¿no? Entonces, debo deshacerme de esa mentalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros no cambiamos, no crecemos, ¿no? Tenemos que avanzar porque si no nos vamos a estancar, ¿no? Si es que, por ejemplo, nos quedamos en el pasado, no lograremos conectarnos con la nueva temporada, con lo nuevo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Vamos a perder esas oportunidades que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a decir, pero yo tenía preparado esto para ti, ¿no? Esta promesa tenía nombre y apellido, lleva tu nombre, yo le he diseñado para ti, ¿no? Pero por estar enfocados en el pasado, tenemos ese riesgo de perder esas oportunidades, de experimentar, ¿no? De vivir, ¿no? Lo que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Entonces, requiere entonces un cambio de mente, ¿no? Requiere que nos despojemos de esa vieja manera de pensar, ¿no? Y a través, pues, no de la palabra, ¿no? Porque la palabra renueva nuestro entendimiento. Ahí dice que el Espíritu, ¿no? Nos guía, ¿no? Nos lleva a tener una nueva mentalidad, ¿no? Y revisar también otro consejo, ¿no? Es a qué le estamos dando más importancia, ¿no? Hay que revisar nuestras prioridades en nuestra vida. ¿Le estás dando más importancia a las viejas victorias o a las futuras promesas? A lo que pasó o lo que comenzará a pasar. ¿A qué le estás dando? ¿Cuál es tu prioridad? ¿No? Nuestras conversaciones también reflejan y hablan de lo que primero está en nuestro corazón, ¿no? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Entonces, si es que constantemente estás hablando, ¿no? Del pasado, ay, que esos tiempos, que ahí sí, ¿no? Ahí sí pasaba, ahí sí se manifestaba la gloria de Dios, pero ahora en esta nueva época no. Entonces, o no solamente de eso, ¿no? También de repente no sé, en lo que tú estés viviendo, ¿no? ¿Cómo está tu lenguaje? Analizar nuestro lenguaje. Y también cuidar mucho con quién estamos compartiendo, ¿no? ¿Quién es nuestro círculo de influencia, ¿no? Las personas que las que nos rodeamos, ¿no? Porque ellos tienen mucha influencia en nuestras vidas, porque cuando nosotros les abrimos nuestro corazón, nos conectamos emocionalmente con esas personas, ¿no?
y adoptamos, ¿no? Sus costumbres, ¿no? Por ejemplo, si te rodeas de personas que siempre se están quejando, que siempre viven en el pasado, tu lenguaje también va a ser ese, ¿no? Va a ser un lenguaje de queja, o si te rodeas de personas que siempre están criticando, que nunca nada les parece bien, que siempre están buscando los problemas, no se enfocan en la solución, sino se enfocan en los problemas. O sea, eso te va a contagiar, ¿no? Te va a... O sea, si tú andas con esas personas, ese lenguaje se te va a pegar y tú también lo vas a empezar a decir, ¿no? Porque de eso estás llenando tu corazón. Entonces, ya no hablemos tanto de lo que antes fue importante. O sea, gloria a Dios por lo que Él ha hecho en el pasado, pero me extiendo hacia lo nuevo, ¿no? Voy a vivir los sueños, lo nuevo que Dios ha preparado para mi vida, ¿no? Entonces, finalmente les hago esta pregunta, ¿no? Como conclusión. Dios hará inicio a una cosa nueva, ¿no? Dios está haciendo cosas nuevas, ¿no? Quiere dar inicio a nuevas temporadas en tu vida. ¿Te lo vas a perder? ¿No? No, yo no me lo quiero perder y yo sé que tú tampoco te lo quieres perder, ¿no? Y no, tomemos esa decisión de no perdernos lo nuevo que Dios ha preparado para nosotros. Chao, cuídense, que tengan un bonito día.